Bendiciones tengan todos ustedes que en ese momento están en sintonía de Majestad Televisión. Les saluda su hermana en Cristo, Dayanara Rubio, iniciando esta programación, una programación especialmente para la mujer, este programa Un Oasis en el Desierto, en donde deseamos que el título de este programa, que este nombre de esta programación, de este espacio para cada una de nosotras, pueda ser como un oasis en medio de tantas situaciones que podemos atravesar durante el día. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos directamente a la palabra del Señor y vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 23, y vamos a leer un solo versículo, el versículo 34. Y dice así la palabra del Señor. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Una frase muy conocida, una frase que desde pequeñitos se nos habla de esas palabras que Jesús dijo justo antes de morir en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí el Señor se estaba refiriendo precisamente a aquellas personas que lo habían llevado hasta la crucifixión. Todas aquellas personas que decidieron, que tramaron, que se reunieron inclusive para poder buscar la forma de acusar al Señor, buscar la forma de llevarlo hacia el castigo máximo, hacia la crucifixión. La muerte en la cruz como castigo prácticamente para aquel que era un malhechor. Sin embargo, el Señor no era un malhechor y aún así se le condena a la muerte en la cruz del Calvario, pasando la ofensa, pasando la burla de cada una de esas personas que durante ese trayecto hacia el lugar en donde Él iba a ser crucificado, pues se burlaban, lo apedreaban, lo escupían. Y sin embargo, el Señor justo cuando estaba ya a punto de morir, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Será que no sabían lo que hacían? Dice el versículo que acabamos de leer, dice, Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero continúa en el mismo versículo, continúa diciendo, mientras tanto, echaban suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Nuestro Señor pidiendo perdón, diciendo, no saben lo que hacen. Sin embargo, cuando el Señor decía esas palabras, aún así, esas personas estaban como haciendo burla de lo que le estaba pasando al Señor y repartiéndose la ropa que nuestro Maestro vestía. ¿Será que no sabían lo que hacían? Si de cualquier forma, aún estando Él en ese sufrimiento, estaban aquellos por los cuales el Señor pedía perdón, burlándose de Él, haciendo suerte, dicen ahí, por ver quién se quedaba con la ropa de nuestro Señor. ¿Cómo podría el Señor decir, perdónalos porque no saben lo que hacen, si eran mayores de edad, si eran personas conscientes de lo que hacían, si eran personas que no estaban actuando únicamente por órdenes? Porque una persona que de pronto sigue las órdenes de un superior puede decir, bueno, tiene que estar siguiendo aquello que se le está mandando hacer. Sin embargo, aquí estas personas, que no era solamente para ellos que el Señor pedía perdón, sino que era para todo aquel grupo de personas que lo habían llevado a la crucifixión. Sin embargo, estaban esas personas
que no habían recibido la orden de estarse burlando, buscando a ver quién se quedaba con la ropa del maestro. No era una orden, era entre ellos mismos, que buscaban el burlarse, que la gente mirara cómo se repartían la ropa del Señor. Sin embargo, el Señor dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba pidiendo el perdón para la humanidad. Estaba pidiendo el perdón por aquellos que sabían lo que estaban haciendo. Estaban crucificando a alguien. Estaban matando a una persona. ¿Por qué? Porque había hecho bien. Porque había sanado. Porque había resucitado a un muerto. Lo crucificaban, según ellos, porque decía que era el rey de los judíos, aquel que estaban esperando. Sin embargo, aquel que ellos estaban crucificando era el que sanaba, el que hacía el bien a los demás, el que daba aquellos sermones tan hermosos en donde buscaba que las personas quitaran cualquier odio del corazón y buscaran amarse entre ellos mismos, que sanaran cualquier herida y buscaran sanarse aquellas ofensas que quizás se habían dado entre ellos mismos. Era el maestro, aquel lleno de amor, que estaba siendo acusado, buscando precisamente quizás algo en que culparlo. No querían ellos que de pronto hubieran más seguidores a Jesús que lo que lo seguían a los fariseos, aquellos escribas, aquellos maestros de la ley. Y deciden y traman el llevar a la cruz al maestro. Padre, dijo el Señor, aún en ese sufrimiento, aún después de haber pasado por ese trayecto en donde tenía que cargar con el madero. Nuestro Señor siendo acusado injustamente, nuestro Señor sufriendo, pide en la cruz del Calvario perdón para la humanidad. Pero dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que están haciendo, no se dan cuenta del error tan grande que están cometiendo, no se dan cuenta de que están acusando, de que están llevando a la muerte a un inocente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El tema de este día: Madre, perdónalos. Aquí tenemos a nuestro Señor pidiendo que el Padre perdonara a aquellos que lo estaban crucificando. Y cuando yo leí esa frase, cuando de pronto el Señor me recordaba lo que Él había dicho en la cruz del Calvario, haciendo referencia al perdón para la humanidad, haciendo referencia al propósito por el cual Él había venido a la tierra. ¿Cuál era el propósito? El hacer libre a la humanidad de la culpa, del pecado. El hacer libre a la humanidad de la condenación eterna. La muerte del Señor para evitar la muerte del pecador, para evitar la muerte, la condenación de toda esa gente que en ese momento lo estaban crucificando. Pero junto con toda esa gente que estaba alrededor, también pidiendo el perdón para toda la humanidad, para usted y para mí. Pero haciendo mención a esa frase, el Señor me hacía ver con esa frase, diciéndole Él a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros como padres, nosotras como madres,
En muchas ocasiones somos las afectadas, somos las dolidas, somos las que sufrimos cuando a nuestros hijos les hacen daño. El Señor pide a su Padre que perdone a los que le estaban haciendo daño a su hijo. Es muy difícil precisamente cuando lastiman a nuestros hijos el poder perdonar a aquellos que les hacen daño. Es mucho más fácil el que de pronto nosotros, al ser quizás acusados injustamente, el que de pronto a nosotros nos hagan daño, que de pronto a nosotros nos lastimen, que de pronto de nosotros digan una y otra cosa, es fácil para nosotros quizás el perdonar a aquellos que nos lastiman a nosotros. Bueno, no tan fácil, ¿verdad? Sin embargo, poniendo quizás en una balanza, ¿qué es más fácil? ¿El perdonar al que me hace daño a mí o el perdonar al que le hace daño a nuestros hijos? Es mucho más fácil que nosotros soportemos el dolor cuando alguien nos hace daño a nosotras mismas. Sin embargo, qué difícil se hace, qué dolor se siente cuando lastiman a nuestros pequeños, a nuestras criaturas, aquellas personas inocentes que en muchas ocasiones no pueden valerse por ellos mismos. Y viene alguien y sin misericordia, sin tomar en cuenta que son personas indefensas, les hacen daño a ellos. Y sin embargo el Señor le dice a su Padre: Padre, yo sé que te duele. Yo sé que me estás viendo en esta situación, en esta situación tan difícil. Yo sé que me has visto recorrer el camino del Calvario. Yo sé que me has visto recorrer ese trayecto cargando la cruz. Yo sé que has visto a cada una de esas personas que me han lastimado, aquellas personas que de pronto me han dado latigazos. Yo sé que has visto a aquellas personas que han llegado y me han escupido sin razón. Yo sé, Padre, que te ha dolido todo aquello que me han hecho. Sin embargo, Padre, yo los perdono. Ahora te pido a ti que también los perdones. Ahora te pido a ti que no les tomes en cuenta sus pecados. Ahora te pido a ti, como Padre, con ese dolor que posiblemente estás sintiendo por aquellos que me lastimaron y quizás quisieras tomar esa venganza. Te pido a ti que los perdones. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Porque no se están dando cuenta de la magnitud del pecado que están cometiendo, porque no se han dado cuenta de que están acusando, llevando a la cruz, llevando a la muerte a un inocente. Padre, perdónalos. No les tomes en cuenta lo que estén haciendo. Es esa frase la que hoy el Señor nos dice a nosotros: hija, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Madre, perdónalos. Perdona a aquellas personas que le han hecho daño a tus hijos. Ya no lleves cargando ese dolor, esa rabia, ese enojo hacia aquellas personas que le han hecho daño a tus hijos. Dice el Señor: perdónalos porque no saben lo que hacen. Le dice al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy el Señor nos dice a nosotros: Madre, perdona a aquellos que le han hecho daño a tus hijos. Perdona a aquellos que quizás los han lastimado de una forma tan cruel y quizás tú no pudiste defenderlos. Dicen por ahí que una madre defiende a sus hijos con uñas y dientes. Tenemos nosotras la misión de defender a nuestros hijos, de cuidar a nuestros hijos, de proteger a nuestros hijos. Pero también tenemos la misión, tenemos de parte del Señor esa frase que nos dice: perdónalos, perdónalos. Podemos prevenir, podemos cuidar, podemos proteger y tratar a nuestra manera, quizás con nuestras propias armas,
de buscar el que a nuestros hijos no les hagan daño. Sin embargo, cuando ya les han hecho daño, cuando ya les han hecho mal, cuando ya de pronto nuestros hijos han pasado por la situación difícil, quizás por la vergüenza de haber sido lastimados, de haber sido acusados quizás en algún momento, y nuestros hijos inocentemente se vieron como el culpable cuando eran inocentes. El Señor dice, ahora te toca perdonar. Tuviste la oportunidad de defender, defendiste hasta donde te fue posible, protegiste hasta donde te fue posible. Pero ahora ya esa etapa pasó. Ahora estás en otra etapa. Estás en la etapa en donde te toca perdonar. En donde ya es necesario que sanes tu corazón, que limpies tu corazón de ese odio que quizás te nació por aquellas personas que le hicieron daño a tus hijos. Ahora ya no estás en la etapa de proteger. Seguirás protegiendo, sin embargo, ahora estás en la etapa de perdonar. Y posiblemente usted diga en este momento, hermana, pero es que no lo hicieron porque no sabían lo que hacían. Aquí el Señor le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que no sabían lo que hacían, claro que sabían lo que estaban haciendo. Estaban acusando a un inocente, estaban matando a alguien que solamente había hecho el bien. Que no sabían lo que hacían. Se acusa a un malhechor, se condena a un malhechor. Estaban a la par de Jesús unos ladrones que quizás en ese tiempo merecían lo que habían hecho. En ese tiempo, porque en ese tiempo se les llevaba la cruz. Ahora hay otra clase de castigos para esa clase de infringimientos a la ley. Sin embargo, en aquel tiempo tenía a su lado Jesús a dos malhechores, a dos personas que según la ley pues eran condenados también a estar a la par de Jesús en esa cruz. Sin embargo, a Jesús era un inocente. Y el Señor de cualquier forma dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros podríamos decir, hermana, yo vivo con una persona, con aquella persona que debería de proteger a mis hijos, aquella persona que debería proteger a sus hijos, que debería cuidar a sus hijos, que debería de atender a sus hijos con amor. Sin embargo, esta persona llega y no sé qué le pasó afuera, no sé qué situación pudo haber atravesado por allá, no sé qué tanta carga tuvo en el trabajo, yo no sé qué fue lo que pasó, pero llega a casa y llega maltratando a quien se le ponga enfrente. Llega a casa y lo que hace es desquitarse con los hijos todo lo que le hicieron en su trabajo, y como allá en su trabajo no podía desquitarse con su jefe, no podía desquitarse con el compañero de trabajo porque lo podían despedir, viene a casa lleno de rabia, lleno de coraje y se desquita con aquellos que quizás lo están esperando con mucho amor. Y lo que reciben es desprecio, es humillación, son golpes. ¿Por qué? Porque el esposo vino, porque el papá vino con una situación en donde se vio impotente en el trabajo, en la calle. Y aquí, teniendo todo el poder, viene y maltrata a los hijos. ¿Cómo voy a perdonar yo a mi esposo que cada día mis hijos viven un calvario? Que cada día mis hijos viven humillaciones. Que cada día mis hijos se ven quizás como un corderito al cual se le lastima. Dice el Señor, Padre, yo sé que es difícil perdonar. Padre, yo sé que me viste cómo me humillaron, cómo me maltrataron, cómo me dieron de latigazos. Sin embargo, Padre, ellos no saben lo que hacen. Perdónalos. Aunque de pronto
puedas ver que si saben lo que hacen, toma en cuenta como que no sabían lo que estaban haciendo, que no se estaban dando cuenta del daño que estaban provocando, de la autoestima que estaban matando. ¿Cómo voy a perdonar, hermana? Si estoy viendo y yo me siento indefensa también, porque también me maltrata a mí, porque también me golpea a mí, porque también me humilla a mí. Yo soporto, hermana, pero no soporto lo que le hacen a mis hijos. Es difícil. Es difícil quizás el estar en una situación así. Es difícil, sin embargo, tenemos un ejemplo de parte del Señor. Un ejemplo que nosotros queremos seguir. Un ejemplo que hemos optado por tomar en cuenta. Tenemos a nuestro Señor Jesús como un ejemplo. Tenemos un modelo que por opción propia nosotros mismos le dijimos al Señor: Señor, quiero ser como tú. Quiero ser como tú, quiero actuar como tú, quiero amar como tú. ¿Por qué? Porque amando como tú, porque buscando ser como tú, yo puedo tener también el acceso al cielo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdonamos, también el Señor nos perdona. ¿Qué es lo que dice precisamente el Padre Nuestro que tanto quizás hemos recitado? Dice en Mateo 6, versículo 12, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso dice la versión Reina Valera revisada. La traducción en lenguaje actual dice: perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. A los que nos hacen mal. Es el perdón el que también nos da a nosotros la oportunidad de ser perdonados. Es cuando nosotros perdonamos que también podemos recibir el perdón de parte del Señor. ¿Que es difícil? Es difícil. Los golpes duelen y mucho más cuando siguen causándonos daño. Aquí el Señor pide perdón para aquellos que lo estaban crucificando. Y aun cuando Él todavía está pidiendo perdón, aún siguen los demás haciendo alarde y buscando repartirse la ropa de Jesús. No era únicamente que ya habían dejado de hacer daño. El Señor sigue perdonando aun cuando todavía le estaban haciendo daño. El perdón pide perdón aun cuando todavía está recibiendo los golpes. No estaban viniendo arrepentidos. El Señor estaba perdonando aún por los pecados que estaban cometiendo, no solamente en el momento, sino que también posteriores al momento de la crucifixión. Nosotros podemos recibir esos golpes, esas injurias, podemos recibir tanto maltrato. Y posiblemente no podríamos exclamar de parte de nosotros mismos el decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso tiene que ser algo de parte del Señor, el que nosotros podamos decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Será que no saben lo que hacen? Hay muchas personas que quizás nosotros podríamos decir no merecen el perdón. Podríamos decir, no, definitivamente necesitan ser castigados. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros logramos asimilar que estamos en un cuerpo que tiene una lucha interna entre el bien y el mal.
Cuando nosotros logramos entender que el ser humano es dominado por una fuerza superior que lo lleva a hacer la maldad. Cuando nosotros logramos entender de que las personas, al no conocer de Dios, actúan movidos por Satanás. Cuando nosotros logramos entender que muchas de las ocasiones aquella persona violenta, aquella persona que lo que hace es causarle mal a los demás. Cuando nosotros logramos entender que quizás tiene un pasado de violencia, cuando nosotros logramos entender que quizás de esa misma forma en la que maltrata, fue maltratado. Cuando nosotros logramos ver el interior de las personas y el recorrido que ha tenido, quizás la historia que ha vivido, quizás podemos comprender y entender un poquito más la vida que lleva actualmente, la vida de violencia, los maltratos que comete. Cuando nosotros logramos ver atrás de la actitud negativa de las personas, quizás podemos tener un poquito más de compasión por lo que ellos hacen. Nosotros, teniendo a Dios en el corazón, tenemos paz, tenemos tranquilidad, tenemos el respaldo de parte del Señor. Aquellas personas que son movidas a hacer lo malo no tienen paz en el corazón, no tienen tranquilidad, no tienen felicidad. Cuando nosotros vemos que ellos sufren más que lo que puede sufrir el inocente, podemos tener quizás un poquito más de empatía y poder perdonar sin excusar, porque no podemos excusar la violencia, porque no podemos decir, no, es que está bien que lo haga. Es malo, es pecado de cualquier forma, es daño el que se le hace a los demás. Sin embargo, es necesario que nosotros, quizás para poder ser libres también del dolor, quizás ser libres de esos sentimientos de venganza que muchas veces nacen dentro de nosotras, para poder quizás buscar que las otras personas también paguen por el daño que le están haciendo a nuestros hijos. Quizás en ese momento, cuando logramos entender, podemos dar ese paso del perdón. Quizás podemos tomar para nosotros esas palabras que el Señor le decía a su Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás nosotros podríamos decir: Señor, los perdono porque no saben lo que están haciendo, porque no saben que el daño se lo están haciendo ellos mismos, que si matan a un inocente se va al cielo, que si golpean a un inocente, ese inocente tiene la cobertura espiritual de parte tuya. Pero ellos no saben que lo que están haciendo, que lo que están provocando, los está llevando directo al infierno. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás a un hijo es muy difícil decirle a la mamá: mamá, perdónalos. Sin embargo, a veces nosotros, cuando deseamos que nuestros padres sean libres de ese dolor: mamita, no te preocupes, yo estaré bien. Perdónalos. ¿Por qué? Porque a veces, como madres, nosotros buscamos que los demás paguen por lo que le han hecho a nuestros hijos. Y no solamente cuando están pequeños que de pronto nuestros hijos sufren del bullying en la escuela, del acoso en las escuelas, quizás alguna persona malintencionada vino y le hizo daño, quizás un novio de nuestras hijas les provocó algún mal, quizás tantas personas que se burlaron en el camino de ellos, quizás alguien que les tendió una trampa, quizás en el trabajo de pronto hablaron de ellos y los sacaron del trabajo. Tantas cosas que nuestros hijos van atravesando desde pequeñitos. La maldad del hombre, que en muchas ocasiones se aprovecha de la inocencia de aquellos niños que, indefensos, que quizás con palabras bonitas caen en la trampa del enemigo.
quizás pequeños, quizás niños, quizás criaturitas chiquitas que fueron abusadas desde pequeñas. Y como madres, quizás sentimos el dolor por lo que le pasó a nuestros hijos. Y dice el Señor: madre, perdona a aquellos que maltrataron a tus hijos. Perdona a aquellos que abusaron de tus hijos. Perdona a aquellos que dejaron cicatrices en la vida de tus hijos. Perdona a aquellos que todavía están hurgando la herida, provocándole más daño a tus hijos. Perdónales porque no saben con quién se están metiendo. Perdónales porque todavía no se dan cuenta de que hay un Dios que sí está tomando en cuenta lo que están haciendo, que quizás tú, en tu humanidad, en tus limitaciones, no vas a poder llegar a hacer justicia. Sin embargo, tenemos un Dios que hace justicia. En primer lugar, buscamos el perdón para aquel que hace daño. Buscamos misericordia por aquel que hace daño. Buscamos que el Señor perdone también la maldad del corazón y que aquella persona que ha hecho mal se arrepienta. Sin embargo, cuando no se arrepiente, sin embargo, pues cuando sigue haciendo daño, se tiene que enfrentar también a la justicia. En muchas ocasiones, a la justicia terrenal. En algunas ocasiones, la justicia terrenal no hace nada. Sin embargo, nuestra misión es perdonar. Y al Señor le toca el juzgar. Nosotros como madres debemos de perdonar porque es lo que el Señor nos pide. Perdonar a cada una de las personas. Y quizás nos hemos dado cuenta que han lastimado a nuestros hijos, a cada una de las personas que quizás no nos dimos cuenta que los lastimaron y que quizás con los años nos dimos cuenta que habían causado un mal a nuestros hijos. Y no nos dimos cuenta porque quizás nuestros hijos se guardaron para ellos lo que les estaban haciendo. Y llegan a ser grandes y todavía siguen quizás pasando situaciones difíciles. Quizás nuestros hijos ya están casados por ahí y en el matrimonio no les va bien. Y quizás el esposo las maltrata, quizás el esposo las humilla. Posiblemente nuestros hijos se casaron y la esposa los engaña por ahí. Y guardamos en el corazón esos sentimientos que de pronto nos hacen ver que como madres no podemos hacer nada ya. Y sentimos el dolor en el corazón por lo que les está pasando a nuestros hijos. Y quizás no podemos ni siquiera actuar tan libremente ni atender tan bien a las personas que les están haciendo daño. Pero ¿qué dice el Señor? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. En Mateo capítulo 5, versículos 44 al 47 dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si nosotros no amamos a aquellos que nos hacen daño, a aquellos que les hacen daño a los demás, que si nosotros no amamos a aquellas personas que quizás están metidas en la maldad, que si nosotros no buscamos el bien para ellos, dice para que seáis de vuestro Padre que está en los cielos. Si no lo hacemos, tampoco nosotros somos hijos de Dios. Si nosotros no podemos perdonar
a aquellos que nos han hecho daño, a aquellos que les han hecho daño a nuestros hijos. Si nosotros no podemos quitar de nosotros ese odio, ese rencor, esos sentimientos que podríamos decir que pueden ser normales en algún momento. Sin embargo, aún cuando de pronto lleguen a nosotros esos sentimientos en el momento en el que le están haciendo daño a aquellos que nosotros amamos, es inmediatamente recurrir al Señor y decirle: Señor, yo no quiero sentir esto. Yo no quiero sentir odio hacia los demás. Yo no quiero buscar la venganza, Señor. Es buscar directamente al Señor y decirle: Señor, líbrame de ese sentimiento que no quiero que vaya a echar raíz, porque si echa raíz, Señor, se va a convertir en un árbol que dé fruto amargo. Ir al Señor y decir: Señor, vengo a ti a pedir que me ayudes, a que me auxilies, porque yo no quiero guardar ningún rencor hacia nadie, Señor. Porque quiero ser libre de esos sentimientos que no hacen nada bien. Y dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos. Y luego dice: y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿No hacen lo mismo aquellas personas que no tienen a Dios en su corazón? Tú tienes a Dios en tu corazón. Yo tengo a Dios en mi corazón y tenemos a Dios en nuestro corazón. Tenemos que ser diferentes a los demás. Aquellos, los que no tienen a Dios en su corazón, posiblemente aman a aquellos que los aman. Buscan el bien a aquellos que les hacen bien. Sin embargo, nosotros somos un pueblo que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Somos aquellos que hemos sido perdonados también por los mismos pecados que cometen aquellos que no conocen de Dios. Y si el Señor perdona a todos, tanto buenos, y hace salir el sol, dice, para buenos y malos, entonces nosotros, como hijos de Él, como personas que también hemos sido perdonadas, nos toca también buscar el bien, aún para aquellos que nos han hecho mal a nosotros, y no solamente a nosotros, también a aquellas criaturitas que tanto amamos, a nuestros hijos. Es tiempo de examinar nuestro corazón, de buscar en nuestro interior si realmente hemos perdonado a aquellos que les han hecho daño a nuestros hijos y a aquellos que les siguen haciendo daño a nuestros hijos. Pero también es tiempo para que nosotros quizás nos examinemos y busquemos en nuestro interior si quizás nosotras mismas debemos ser perdonadas. Quizás fuimos nosotras mismas las que les hemos hecho daño a nuestros hijos. Quizás hemos sido nosotras mismas las que con nuestra falta de sabiduría le hemos causado mal. Quizás hemos sido nosotras mismas las que no hemos hecho bien nuestro papel de mamá, no hemos desempeñado bien esta tarea que hemos tenido y quizás los hemos abandonado, quizás no les hemos dedicado el tiempo que necesitan. Quizás somos nosotras mismas las que seguimos haciéndoles daño cuando nos entretenemos en otras cosas y no buscamos el hacerles bien. Quizás somos nosotras mismas las que necesitamos el perdón. Y que el Señor nos dice que en muchas ocasiones nosotras no sabemos lo que hacemos, pero en muchas ocasiones sí estamos conscientes del daño que estamos provocando. Yo quiero perdonar a los que les hacen daño a mis hijos. Quiero tener la capacidad de poder perdonar, aun cuando el daño que se les haya hecho sea un daño que sea permanente.
Y aun cuando yo vea esas heridas en nuestros hijos, poder seguir perdonando al agresor. Quiero perdonarme a mí misma si en un momento yo he sido culpable de las heridas que llevan mis hijos. Quiero perdonarme a mí misma quizás del daño que yo misma les he causado. A veces somos más duras en perdonarnos a nosotras mismas. A veces somos más falta de misericordia para nosotras mismas. Y nos culpamos, nos lastimamos, porque quizás decimos, ¿cómo es posible que yo misma le provoqué esto? O de pronto, ¿cómo es posible que yo no me di cuenta del daño que les estaban haciendo? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo cerré mis ojos? ¿Cómo no me di cuenta de que como padres estábamos lastimando a nuestros hijos con la forma en la que llevábamos nuestro matrimonio? Y quizás vemos a nuestros hijos teniendo familias en donde también hay peleas, en donde hay tanta discordia. Y reaccionamos y decimos, fue lo que vieron en casa. Fue la situación que vivían en casa, fue el ejemplo que como esposos le estábamos dando a nuestros hijos, como familia le estábamos dando a nuestros hijos. Y nos sentimos culpables por el ejemplo que les dimos. Y quizás cuando ya reaccionamos ya es demasiado tarde. Sin embargo, hay perdón para todos. Está el perdón de parte del Señor, pero también nosotros. El pedir perdón y perdonarnos a nosotras mismas. Quizás por lo que, sin pensar, sin querer, estábamos provocando en aquellos niños que estaban viendo el ejemplo de papá y mamá. Quizás nosotras mismas éramos los que maltratábamos, éramos nosotras las que golpeábamos. Pero el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es tiempo de perdonar a los que hacen daño, pero también perdonarnos a nosotras mismas, si fuimos nosotras las que provocamos el dolor. Hay perdón para todos. Hoy el Señor nos pide que perdonemos. Y si vamos a perdonar a los demás, también es tiempo de que nos perdonemos nosotras mismas. Vamos a hablar con el Señor. Amado Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Tratando de escuchar esas palabras, Señor, que nos estás recordando a través de tu palabra. Que perdonemos a las demás personas porque no saben lo que hacen. Señor, quisiéramos en esta ocasión tomar para nosotros, Padre, esas palabras y perdonar a aquellas personas que aunque nosotros pensemos que sí saben lo que hacen, que sí están conscientes del dolor que están cometiendo, de las heridas que están provocando. Queremos tomarlas, Señor, así como tú se las dijiste a tu Padre, que no sabían lo que hacían. Y hoy, Señor, queremos perdonar a aquellos que le hacen daño a nuestros hijos. Quizás haciendo que en nosotros se cambie ese pensamiento
que tenemos hacia ellos, que sí son culpables, que sí saben lo que hacen. Por esa frase tuya que diga, perdónalos, hija, porque no saben lo que hacen, porque todavía están sus ojos cerrados, porque todavía no han visto todo el daño que están provocando. Hoy quiero, Señor, perdonar a aquellos que en algún momento le hicieron daño a nuestros hijos, aquellos que vieron su inocencia y los maltrataron y se aprovecharon y abusaron de ellos. Hoy queremos perdonar, Señor, a cada una de esas personas que sin misericordia agarraban, Señor, lo que tuvieran enfrente y golpeaban a nuestros hijos, lastimaban, Señor, mataban la autoestima. Hoy queremos perdonar, Señor, a aquellos padres abusadores, aquellos padres, Señor, que llenos de coraje se desquitaban con nuestros hijos por lo mal que les había ido en el día. Hoy queremos perdonar, Señor, a aquellos jovencitos que se burlaban de nuestros hijos, a aquellos que les hacen daño, Señor, a aquellos que se aprovechan de ellos y buscan la oportunidad para hacerles daño, para causarles dolor, Señor. Aquellos que entre ellos se reúnen para burlarse, Señor, de nuestros hijos. A aquellos doctores, Señor, que con malas prácticas les causaron un daño a nuestros hijos. A aquellas esposas, Señor, que no han tratado bien a nuestros hijos. Aquellos esposos que maltratan, Señor. Aquellos esposos que humillan. Aquellos esposos que golpean. Aquellos esposos que matan, Señor. Hoy, Señor, nos quitamos, nos despojamos del resentimiento, del dolor, Señor, del coraje, del odio, Señor. Pero también, Señor, nos despojamos de la culpabilidad y tomamos para nosotras también el perdón. El perdón, Señor, si no pudimos hacer nada para defender a nuestros hijos. Si no vimos, Señor, el mal que les estábamos provocando. Hoy, Señor, tomamos para nosotros también el perdón. Por las veces en las que preferimos quizás divertirnos en la calle que aprovechar el tiempo con nuestros hijos. Señor, hoy te pedimos, Señor, por cada una de esas madres que quizás llevan cargando tanta culpa, por cada una de esas madres, Señor, que quizás se sienten responsables de lo que ahora viven sus hijos y no han podido perdonarse, Señor, por el mal que provocaron. No han podido perdonarse, Señor, por el daño que causaron.
En el nombre de Jesús, Señor, hazle llegar tu perdón. Hazle llegar esa frase, Señor, que dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Que puedan darse cuenta, Señor, que tu perdón está para toda la humanidad. Que cuando venimos a ti arrepentidos, Señor, tú nos perdonas. Y que de la misma forma, Señor, también nos pides a nosotros que perdonemos al agresor. Y en este caso, Señor, a nosotras mismas. Si es que nosotras mismas hemos sido las que hemos provocado el dolor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, haz que nuestra vida sea libre de esos sentimientos que no son buenos. Que podamos perdonar, Señor. Que podamos amar a nuestro enemigo. Pedir por ellos, Señor. Pedir tu misericordia y tu perdón para ellos. Que podamos buscar el bien, Señor, para aquellas personas que quizás nos han hecho mal a nosotros, pero aún más por aquellos que quizás le han hecho daño a nuestros hijos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, nos depositamos en tus manos sabiendo, Señor, que eres tú el que limpia de cualquier sentimiento que no sea positivo, Señor, de cualquier sentimiento que nos haga daño, Señor. Sabiendo que eres tú, Señor, el que nos libra de todo aquello que nos provoca dolor, que nos provoca rencor, Señor, que nos provoca ese enojo dentro de nosotros mismos. Que seas tú glorificado, Señor. Que seas tú, Señor, el que se haga presente en nuestra vida, viviendo nuestra vida, Señor, porque si eres tú el que vive nuestra vida, será más fácil, Señor, perdonar al que nos hace daño y al que le hace daño a aquellos que amamos. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. En el nombre de Jesús lo recibimos de parte tuya, Señor. Amén, Señor. Amén. Bueno, ya hemos llegado al final de la programación. Damos gracias al Señor porque una vez más nos ha permitido estar con cada uno de ustedes. Que el Señor me les bendiga mucho, que el Señor les guarde y sigan en sintonía de esta programación.